Ambiente y Medio, nuevamente ternado al premio Martín Fierro como el mejor programa cultural educativo. Agradecemos a Aptra y a nuestros televidentes. En 1972, hace solo 46 años, se hizo la primera cumbre de Naciones Unidas sobre el ambiente y se decretó que el 5 de junio se iba a conmemorar el Día del Medio Ambiente. Miren, yo pienso que son 50 años ya, solo de fracaso, porque nada, prácticamente nada ha mejorado en estos últimos 50 años y de eso vamos a estar hablando hoy en Ambiente y Medio con nuestra planta nativa del día, en este caso un palo borracho. Una maravilla el palo borracho que da flores precisamente para esta época del año, antes de que se empiecen los fríos más crudos del invierno. Vamos a hablar de celulares, vamos a hablar... ¿Qué tiene ahí? Federovisky, me asusta. Escúcheme una cosa, Federovisky, escúcheme, solo escúcheme. Solo escucho. Tome. Usted esto? en estos días tiene que defender la categoría. Tengo que defender. Es usted que el tiene Martín que defender Fierro, la dice. categoría. Exactamente. ¿Y esto guante de dónde sacó Exactamente. esta? Tiene que defenderla con garra, Federovisky, con garra. ¿Le doy? Ay, Así, no. así. No sea malo. Muy bien, no. ¿Y qué es todo esto? Ah, me los quedo, tienen razón, me los quedo. ¿Esto? ¿Son reciclables? Te maté Sí. con eso. ¿Qué es todo esto? Todo esto es algo que hace una señorita que se llama Andrea. No, señorita, se llama Andrea. ¿Qué? ¿Ferrari o no? Resuelve un No. problema con la basura. Ajá. Se lo dejo picando. Me la deja picando. Se lo dejo Ok, picando. tome, lleve. Se lo dejo en su... Gracias, sí, por en su favor, stand. en mi camarín. Sí. Juani, ¿cómo estás? Sergio, ¿cómo estás? Recién nombraste el palo borracho, pero también hoy vuelve a ser protagonista una planta que tuvimos el programa pasado y que es la tipa. ¿Por qué? Porque vamos a estar hablando del arbolado en la ciudad de Buenos Aires. Una situación que todos los vecinos tenemos que comprender. ¿Se puede plantar? ¿No se puede plantar? ¿Está permitido? Flores autóctonas, nativas. En un rato te lo vamos a estar contando. Saben ustedes que nosotros hacemos siempre un juego de palabras en este programa diciendo que solo nos queda medio ambiente. Medio ambiente es un concepto que en realidad es un barbarismo lingüístico porque verdaderamente el término correcto sería ambiente. Bueno, quedó para nosotros medio ambiente y nosotros jugamos con esta idea de que medio hace referencia a la mitad, a que queda muy poco en realidad, hace referencia a que cada vez nos queda menos. Y para entender lo poco que queda, hay que tratar de ver qué es lo que fue ocurriendo. Vamos a ver algunos datos en referencia a esto de que solo nos queda medio ambiente en relación al Día Mundial del Ambiente. En la segunda mitad del siglo XX el planeta perdió la cuarta parte del suelo fértil y un tercio de los bosques. Solamente durante el siglo XX. Calculemos, para tener una idea, una dimensión de tiempos, que la agricultura sobre el planeta, es decir, la actividad agrícola del hombre tiene más de 10.000 años. En solamente menos de 100 se destruyó buena parte de la capa fértil. La pérdida de biodiversidad hoy en el planeta es 1000 veces superior a los tiempos preindustriales. Alguien dirá, los tiempos preindustriales, hace solamente de esto poco más de 200 años. Esto es lo que ha ido pasando desde el momento en que el hombre dominó literalmente a la naturaleza. Y en los últimos 50 años, desde que se instauró la conmemoración del Día del Medio Ambiente en recordación del inicio de las negociaciones, de la institucionalización a nivel internacional, de Naciones Unidas comprometidas, etcétera, etcétera, en solo estos 50 años lo que ocurrió fue literalmente un marasmo. Nuestro planeta sufre su peor momento debido al accionar de lo que se ha dado en llamar la civilización. Y todo indica que si las tendencias actuales continúan y el mundo no mejora en sus patrones de producción y de consumo, el medio ambiente estará en problemas más graves aún.
y que si no utilizamos los recursos actuales de forma más sustentable, puede que no haya vuelta atrás. Es esencial que contemplemos la velocidad con la que todo se ha precipitado y comprendamos que se trata de un verdadero atentado contra nuestra propia naturaleza. La información científica nos indica que aún tenemos tiempo de abordar algunos de los peores impactos del cambio ambiental, tales como el daño a los ecosistemas marinos y un aumento en el nivel de la contaminación global. Esto se ha transformado en uno de los mayores riesgos a la salud del ambiente. En todo el mundo, el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la degradación de la tierra y la escasez del agua se han convertido en problemas que aparentemente nadie puede frenar. Y son problemas que deben abordarse urgentemente si el mundo quiere alcanzar las metas establecidas por la Agenda para el Desarrollo Sostenible del 2030. En los últimos 50 años, todos los indicadores ambientales fueron negativos. Es decir, cada año el planeta Tierra está peor que el anterior. Es tiempo de reflexionar, de protagonizar cambios y de actuar en forma individual y colectiva. Esta nueva Semana Internacional del Medio Ambiente es una oportunidad para dejar de lado los discursos y pasar a la acción. Es imprescindible entender que solo nos queda medio ambiente. Un recurso natural es aquello que ofrece la naturaleza y que el hombre captura para poder mejorar su subsistencia, su calidad de vida, etcétera, etcétera. Recursos naturales desde el aire que nos permite respirar hasta los árboles con los cuales hacemos mueble, papel, etcétera, etcétera. Es decir, es el capital natural con el cual la sociedad pervive y se mantiene a lo largo del tiempo. Un dato: en los últimos 30 años la humanidad consumió 1/3 de los recursos del planeta. Quiere decir que solamente en el tiempo que lleva desde que se empezó a festejar el Día del Medio Ambiente, la humanidad se tragó la 1/3 parte de los recursos que obtiene del planeta para subsistir. Pensemos esto en un horizonte de tiempo y lo que estamos hablando es precisamente del agotamiento de los recursos. André, ¿cómo va? Sergio, yo te voy a sumar algunos Agrégame. datos que la verdad pueden resultar bastante difíciles de digerir. El 80% de los recursos naturales del planeta están explotados por el 20% de la población. Hablamos de una concentración económica del 85%. Te voy a interrumpir porque quiero complementar este dato que acabas de decir vos con la idea de que siempre la devastación natural va de la mano de la desigualdad social. Un pensador argentino llamado Tomás Maldonado hace muchos años dijo: el escándalo de la sociedad termina en el escándalo con la naturaleza. Quiere decir que una sociedad que es desigual internamente jamás puede lidiar normalmente con la naturaleza. Adelante, André. Sí, exactamente. Esta concentración económica lo que produce es pobreza. Cada día 40.000 niños mueren por no tener acceso a servicios sanitarios adecuados, no contar con acceso al agua y por enfermedades relacionadas con el medio ambiente y la pobreza. Y algo más, en el mundo 7 millones de personas mueren cada año por vivir en zonas en urbes altamente contaminadas. Quiere decir que la contaminación, como la corrupción, mata. ¿Qué pasó en los últimos 50 años entonces en lo que tiene que ver con esta conmemoración? En los últimos 50 años el uso de energía se multiplicó por 13. La población se multiplicó por 4. En los últimos 50 años las emisiones, la contaminación atmosférica se multiplicó por 5. En los últimos 50 años las emisiones de dióxido de carbono se multiplicaron por 17. En los últimos 50 años, el número de elefantes se redujo en un 90% y las ballenas azules en un 99%. Es muy sencillo esto. En los últimos 50 años, lo único que hemos tenido son malas noticias. En los últimos 50 años, coincidentemente con el momento en que se empezó a conmemorar el Día del Ambiente, lo único que tenemos son malas noticias.
Se preguntarán qué hago detrás de esta pila de celulares. ¿Ustedes saben a dónde van a parar las baterías y celulares que ustedes ya no usan? ¿Saben el peligro ambiental que genera esta basura electrónica? Vean este informe y seguramente la próxima vez que vayas a tirar tu celular lo pienses 2 veces. ¿Alguna vez te pusiste a pensar a dónde van a parar los celulares y baterías que ya no usas? Según el Instituto de Estadística y Censos, la Argentina tiene 62 millones de líneas telefónicas celulares, lo que indica que existe casi un celular y medio por cada habitante. Por otro lado, se estima también que en los últimos 5 años, cada una de esas líneas en promedio ha cambiado 2 veces de equipo. La pregunta es, ¿a dónde va a parar toda esa basura electrónica que generamos? Algunos, muy pocos, se reciclan, cerca del 5%. Un 3% reutiliza una parte de sus componentes. Y el resto se convierte en un gran basural electrónico muy contaminante y peligroso. Tan solo una batería de celular puede contaminar 600.000 litros de agua. Multipliquemos cada millón de celulares descartados con sus baterías y hagamos el cálculo de cuánta agua estamos contaminando. $10 millones de celulares por año tiramos a la basura. Uno debería preguntarse, primero, ¿es necesaria esa renovación tan casi febril de celulares por parte de los consumidores? ¿Verdaderamente los celulares son tan diferentes? Este con el que va a venir dentro de 2 años, con el que vamos a cambiar dentro de 4 y así sucesivamente. ¿Y por qué hacemos la pregunta? Por 2 temas. Uno es obvio, la contaminación que producen. Apenas el 30% de los celulares recibe algún tipo de tratamiento. El resto termina en basurales a cielo abierto, generalmente contaminando las napas. Y el segundo elemento está relacionado con ¿quién se hace cargo? Yo pregunto, en la Argentina, ¿nunca se va a discutir cuál es la responsabilidad extendida del productor? ¿Qué quiere decir esto? Si alguien fabrica un celular y le impone al usuario, al consumidor, que lo cambie, se lo impone a través de promociones, de descuentos, de publicidad insistente, etcétera, etcétera. ¿No tiene que hacerse cargo ese productor que convirtió a través del consumo en basura ese celular, del residuo que ese mecanismo de mercado provoca? Yo creo que sí. Y esto es algo que en muchos países está funcionando y en la Argentina ni siquiera se discute. Hay tanto temor a que los productores dejen de fabricar o se vayan o dejen gente en la calle, esto que se llama chantaje, que más vale sigamos haciendo como que los celulares no hacen absolutamente nada cuando en verdad contaminan. Juani. Sergio, recién te hablaba del arbolado de la ciudad de Buenos Aires y te adelantaba y te decía de que es algo que nos tiene que preocupar a todos, que nos tiene que interesar a todos. A ver, vamos a tratar de entender la situación. Hay árboles en la ciudad de Buenos Aires que pueden estar y otros que no pueden estar. ¿Por qué no pueden estar? No pueden estar porque rompen veredas, rompen cañerías, incluso dañan la salud de las personas. Entre los que pueden estar, y que lo nombramos recién, es la tipa, que hoy en día vuelve a ser protagonista. Pero claro, de estos árboles que no pueden estar, que no están permitidos para estar en la ciudad de Buenos Aires, hay que extraerlos. Entre 2016 y 2017 se extrayeron 11.460 árboles. 11.460 árboles, repetimos. Lo que implica, por supuesto, un gasto económico. Este gasto económico complica, por supuesto, la posibilidad de mantener los árboles que sí están permitidos para estar. Por cada árbol que se extrae, se pierde la posibilidad de mantener 5 árboles en la ciudad de Buenos Aires. Veamos en el siguiente informe sobre los árboles que sí están permitidos, como por ejemplo la tipa. Los vecinos a veces tienen la intención de plantar árboles. La recomendación siempre es que lo dejen en manos del gobierno de la ciudad, ya que a veces infieren en plantar ficus o cualquier otra especie que no es muy apta para el arbolado. Y no solo trae problemas con respecto a lo que es las veredas, sino competencia entre los mismos árboles. ¿Sabían que en la ciudad no debería haber más de 30, 40 especies? Y sin embargo,
hay más de 300 especies de árboles. Este es un árbol que sí está apto para estar dentro de la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué? Sí, la Tipona tipú, que es el nombre científico, o tipa comúnmente llamado, es uno de los árboles más nobles que tenemos. Tiene alto valor ornamental, tiene flores muy vistosas, amarillas. En general sus raíces son muy subterráneas, poco superficiales. No suelen tener problemas de volcamiento ni de derrame. Toleran bien las podas y tienen pocos problemas fitosanitarios. O sea, no suelen tener problemas de plagas. El fresno es otro de los árboles de arbolado lineal, que también presenta raíces subterráneas, no superficiales, presenta poco rompimiento de veredas, tolera cualquier tipo de podas. Estos son aptos para veredas medianas, para veredas relativamente más pequeñas también. Más del 45% del arbolado lineal es fresno. Lo vas a encontrar en casi todas las cuadras. La plantación en la ciudad tiene algunos requisitos que son muy importantes. Uno tiene que tener en cuenta el ancho de las veredas y las distancias entre planteras, entre árboles existentes y la especie que predomina en la cuadra. Entonces el ideal siempre es utilizar esa misma especie para que no hagan competencia con las existentes. Seguimos en Ambiente y Medio. SAME Provincia ya está cuidando a 8 millones de bonaerenses y seguimos trabajando para llegar a todos. Si quieres saber más, ingresa en gba.gov.ar/salud. Buenos Aires Provincia. Entre todos, podemos más. Ecoaula, el segmento educativo de la Fundación Ambiente y Medio. Conciencia ambiental puede definirse como la convicción de una persona, organización, grupo o de una sociedad entera de que los recursos naturales deben protegerse y usarse racionalmente en beneficio del presente y el futuro de la humanidad. Está fundada en ecovalores que determinan una conducta o un comportamiento ecológico positivo. También puede decirse que adquirir conciencia ambiental implica la comprensión de las consecuencias sobre la tierra, la fauna, la flora, sobre la calidad de vida de los habitantes, de las acciones que se adoptan ya sea a escala individual o colectiva. El umbral más elevado de conciencia en ese sentido sería establecer la influencia de las políticas de Estado sobre la calidad ambiental del planeta. Hay que señalar que si se trata de evitar o solucionar los problemas ambientales globales, la conciencia ecológica es condición necesaria pero no suficiente, tal como lo demuestra el deterioro de las variables ambientales tras más de 3 décadas de creación y consolidación de una conciencia colectiva. Por eso también suele decirse que la conciencia, la falta de ella principalmente, suele ser una excusa o una coartada de los poderes fácticos para desentenderse de la responsabilidad del Estado en el deterioro del ambiente. Hoy te vamos a hablar del Parque Nacional Patagonia. En el próximo bloque, en primera persona, te voy a mostrar un parque nacional que es el último que se creó en la Argentina y que tiene algunas particularidades verdaderamente interesantes, como por ejemplo un enorme conflicto productivo y social alrededor de él. Pero ahora vamos a hacer una pequeña mención a otro parque nacional, muy poco conocido, se llama Predelta. Está bastante cerca de la ciudad de Buenos Aires, en el sur de la provincia de Entre Ríos, y nace en el preciso lugar en donde nace el delta del Paraná. Es decir, que el Parque Nacional Predelta lo que protege son unas 3.000 hectáreas aproximadamente del nacimiento del delta del Paraná, al que en general lo miramos desde abajo. El delta del Paraná lo miramos desde Buenos Aires, desde el Tigre. Pero cuando se lo ve desde Entre Ríos, se entiende cómo proteger esa naciente de ese ecosistema frágil, riquísimo, hiperdiverso, etc., es algo crucial. Y entre las cosas que se protegen en el Predelta, en el Parque Nacional Predelta, hay un pájaro, un ave, el martín pescador. Y el martín pescador hace cosas como esta, que podés ver en este momento en la pantalla. La imagen ve al pez y el martín pescador lo captura nadando. Es una maravilla de la vida, de la biología, de la física, porque el ave sabe en qué momento exacto ese pez va a pasar bajo sus narices, bajo su pico, para lanzarse casi como si fuera una piedra,
lanzarse venciendo la ley, o mejor dicho, a favor de la ley de la gravedad, para caer pesadamente sobre el agua y llevarse a su pico y luego alimentarse de ese pez. Eso es lo que protege, entre muchas otras cosas, el Parque Nacional Predelta. Para que entendamos. Un detalle. Ese pez y ese pájaro conviven. El pájaro, el martín pescador, jamás se va a comer todos los peces que tiene ahí abajo. Al contrario, él mismo los va a proteger. ¿André? Yo les voy a hablar sobre Newspaper Woods, que como su nombre lo indica es una especie de madera, pero hecha a partir de diarios viejos, diarios del día anterior que no fueron repartidos. En el mundo cada día se imprimen millones de periódicos y muchísimos de ellos nunca llegan a ser repartidos. Y esa es la materia prima de la que se valió un joven holandés para crear Newspaper Woods. Básicamente es diario viejo, pegamento y una máquina que usa. Los diarios se enrollan y los deja secar. Una vez que esto se seca, se usa como si fuera un trozo de madera común. Lo tratan y lo cortan para hacer todo tipo de diseños y muebles, mesas, escritorios, sillas. Y lo interesante es ver que en el acabado final estos muebles tienen las vetas típicas que serían de los anillos de los árboles, pero en este caso producto de las impresiones de los diarios. Así que muy interesante, no sé qué te pareció, Sergio. No, me encantó, pero vos hablabas del acabado y cuando hablamos del acabado estamos hablando de que se están acabando los árboles sobre el planeta. Vamos a ver un par de datos que complementan esto que nos comentó recién Andrea. ¿Cómo está el tema de los árboles en el planeta? Mira, el planeta tiene hoy 3 billones de árboles. 3 millones de millones vendrían a ser. 15.300 millones de árboles se talan anualmente, desaparecen. ¿Vieron cuando hablamos de la desaparición de los bosques nativos, la necesidad de conservar esos bosques nativos? Bueno, estamos hablando de esto. Y fundamentalmente estamos hablando de pino, caoba, olivo, cedro, abeto, nogal, olmo. Todos árboles que se utilizan fundamentalmente para la construcción, para el hogar, para los muebles, etcétera, etcétera. Estos son los árboles que difícilmente se puedan reproducir, salvo mecanismos como el que recién nos contaba Andrea. ¿De qué me va a hablar el señor Juan Ibelkov Andino? Bueno, Sergio, siempre le dedicamos nuestro tiempo y nuestro espacio a los animales. Sí, señor. Hablamos del martín Sí, por eso pescador. estoy yo acá. Exacto. Usted es el que sabe, Sergio. No. Por eso le cuento a la gente. A usted no le Dígame. cuento nada. Sergio. No, Usted ya sabe Listo. absolutamente todo. Métale. Vamos a hablar de mascotismo. A ver, les queremos volver a recordar, siempre les recordamos, que si vos querés tener una mascota, puedes hacerlo teniendo un perro, un gato o un canario, que ellos sí se adaptan a tu medio. Otros que no. Déjame aclararte Sí. algo. ¿Por qué se adaptan? Porque son domésticos en el sentido de la literalidad de la palabra. Domo viene de casa. Un animal que vive en la casa con la persona. Pero esto no es que se logró por imposición sobre los animales. No, llevan siendo domesticados decenas de miles de años. Por lo tanto, pretender hacer esto de un día para el otro, con una iguana, con un erizo, con un delfín, no, eso es una payasada. Exacto. Eso es atentar contra lo que es ese animal en esencia, que es un animal silvestre. Que modifica el ecosistema. Así es. Y que además estamos favoreciendo, Sergio, el tráfico ilegal. Mucho menos cuando un trasnochado, Sergio, se le ocurre tener un puma. Miren este informe y le agradecemos a la Fundación de Michael. Lo que estamos viendo ahora es el puma, que es un animal autóctono de acá de lo que es Argentina. En la Patagonia nosotros insertamos las ovejas en el territorio del puma. Y entonces muchas veces lo que hace el puma les explica cómo cazar a las crías. Entonces es más fácil agarrar una oveja que está en un corral encerrada que directamente un chulengo, que es una cría de guanaco, que es más difícil de agarrar. Ahí es en donde entra en conflicto con las personas que a veces los matan, los envenenan con plomo. Estamos desplazando a un animal que es autóctono por insertar un animal que es de afuera y que por una cuestión de bienestar económico nada más. Todos los que están acá están por una cuestión del mascotismo y están acá, por ejemplo, en el caso particular de Mau. Ella vino acá por una cuestión que la encontraron en una casa en Pilar, se escapó, entonces por lo cual lo encontró Fauna en la calle caminando y la trajo acá, pasó su cuarentena en el hospital veterinario, tuvo una muy mala alimentación de cachorra
por lo cual tiene todos los huesos torcidos de las patas. El típico comportamiento de marcar el territorio de un puma es por medio de las garras. Tuvo una cirugía que le amputó las garras de adelante, seguramente para que no le destruya los muebles en la casa. Tuvimos un trabajo muy grande de casi 6 meses de tratar de insertarlos con los pumas que están ahora. Trabajamos mucho con ellos para poder hacer que se junten con estos 3 ejemplares de puma que ahora están ahora en el ambiente con ella, pero no se puede volver a su ambiente natural porque tiene un vínculo muy fuerte con las personas. En instantes, Estamos en el norte de la provincia de Santa Cruz, muy cerca de la cordillera, en un lugar de los más lindos y al mismo tiempo más desconocidos y también más amenazados de la Patagonia. El cañadón del río Pinturas, donde se encuentra uno de los yacimientos arqueológicos más valiosos del planeta, la Cueva de las Manos. Sergio Federovisky en Primera Persona. El segmento especial que te cuenta experiencias de la ecología real, aquí, en Ambiente y Medio, el primer magazine verde de la Argentina. Seguimos en Ambiente y Medio. Estas barreras flotantes que ustedes ven acá son precisamente... Es una ciudad con un estándar de vida importante y además con un estándar ambiental. El único río glaciario. Ya llevamos aproximadamente 2 horas de caminata. En Primera Persona, experiencias de la ecología real. Hace algunas semanas les contamos que uno de los parques nacionales quizás más importantes del futuro de la Argentina, porque acaba de ser creado recientemente, hace muy pocos años, estaba en el borde de un litigio por una presión política y sectorial muy, pero muy grande en la provincia de Santa Cruz. El Parque Nacional Patagonia fue creado en el año 2014, alrededor de unas 50.000 hectáreas que fueron donadas por el magnate Douglas Tompkins, quien también había donado tierras en Corrientes para crear el Parque Nacional Iberá, en el sur para crear el Parque Nacional Monteleón y había puesto el foco en el Parque Patagonia. Ese parque debería completarse con otras 80.000 hectáreas de otras sendas estancias que van siendo compradas y donadas por filántropos para que el Estado Nacional cubra una de las zonas más ricas de la meseta patagónica sobre la cordillera. Paradojas. 2 al menos. La primera, un grupo sectorial, económico, por supuesto, pero pequeño, es capaz de frenar la creación de un parque nacional que, además del valor que tiene como protección del bien común, tiene el valor de generar un movimiento turístico, un aluvión de extranjeros y argentinos hacia esa zona prácticamente desconocida hasta el momento, que pueden generar un polo comercial y económico desconocido en el norte de la provincia de Santa Cruz. Paradoja 2. El Parque Nacional se crea con el fundamento de proteger el sitio en donde nidifica el macá tobiano, un ave al borde de la extinción. El mismo estado que la protege allí es el mismo estado que la pone en extinción, promoviendo la construcción de 2 represas hidroeléctricas en el río Santa Cruz. Es el mismo estado. Paradojas de la Argentina. El Parque Nacional Patagonia, en primera persona. En diciembre del año 2014, el Congreso Nacional aprobó la ley de creación del último parque nacional conformado en la Argentina, el Parque Nacional Patagonia. Estamos precisamente en la entrada de ese parque nacional. Este parque se creó alrededor de las 52.000 hectáreas donadas por un filántropo multimillonario norteamericano y probablemente se vaya a consolidar con la anexión de otras 80.000 hectáreas de otras tantas estancias que van a ser compradas, adquiridas y luego donadas a parques nacionales. Pero la gran pregunta es, ¿por qué se crea un parque nacional aquí? ¿Por qué la Administración de Parques Nacionales entiende que es un buen lugar para eso?
Porque en las lagunas de la meseta patagónica del norte de la provincia de Santa Cruz nidifica durante el verano y tiene sus crías un pato, el macato viano, un emblema endémico de la provincia de Santa Cruz que no se lo encuentra no solo en la Argentina, sino en ningún otro lugar del mundo. Nos encontramos arriba de una de las mesetas de la provincia de Santa Cruz, la meseta del lago Buenos Aires, se la conoce. Es el lugar donde se ubica gran parte del Parque Nacional Patagonia y en este momento, bueno, estamos al lado de una de las lagunas que se llama comúnmente Petroglifos y surge de la unión de un territorio donado por la Fundación Flora y Fauna Argentina y otro cedido por la provincia de Santa Cruz. Uniéndose los dos, dan la forma actual que tiene el Parque Nacional Patagonia de algo más de 52.000 hectáreas. La meseta y el Parque Nacional Patagonia están siendo objetos de investigación por un grupo de investigadores muy importante que tienen como elemento distintivo el trabajo de conservación de una de las aves más vulnerables que hoy está teniendo en una de esas el país, que es el macato viano. Kini, contame un poquito, ¿qué se hace acá en esta estación biológica y por qué es tan importante pensar esta estación biológica dentro de la estrategia de protección del macato viano? La estación biológica surge directamente con una necesidad del proyecto Macato Viano de tener un lugar fijo que sea la base de operaciones logística de todas las tareas que hacemos a campo. ¿Y por qué es importante que exista una estrategia de investigación y gente tan dedicada a una especie de esas características que prácticamente es desconocida o fue desconocida para casi todo el mundo hasta hace muy poco? El macato viano hace 25 años atrás tenía una población 80% más grande. Es decir, que tuvo una caída poblacional del 80% en 2 décadas, nada. Entonces, bueno, como entidades conservacionistas, como yo también por el CONICET, nos planteamos la necesidad de tener que resolver esta macana que se mandó el humano. Y bueno, y nos pusimos a trabajar. Por eso es necesario tener un lugar como la estación biológica, más importante aún, que está al lado del Parque Nacional Patagonia, que fue creado casi exclusivamente para proteger estas últimas poblaciones del macato viano, en la meseta del lago Buenos Aires, que era la única meseta que descubrimos que realmente tenía las poblaciones casi intactas. Estamos en la meseta, la más alta, la más extensa de la Patagonia y, por supuesto, van a decir los pobladores, la más ventosa. Se observa, ¿no? Esto es parte del Parque Nacional Patagonia, uno de los ámbitos a conservar, a proteger, por la fauna, por la flora, por el ambiente, por las lagunas, que ahora vamos a ver, nos vamos a dirigir hacia ellas, donde nidifica durante el verano el macato viano, pero también por eso que se ve allí en el fondo, que es obviamente un glaciar, con algunas características. La primera y fundamental es que es el único glaciar extraandino que hay en la Argentina. Podríamos agregar que es el único glaciar de meseta que está fuera de la cordillera de los Andes, que quedó de alguna manera vigente, funcionando como glaciar, es decir, con hielo. Existió antes el Famatina, no hace demasiado tiempo terminó de derretirse. Allí tenemos el glaciar Ceballos. Es parte de lo que hay que proteger, aun cuando no esté dentro del ámbito exacto del Parque Nacional. Pero sí es aquello que preserva un valor, porque de allí viene el agua dulce. Piensen en el glaciar. El Famatina desapareció. ¿Qué vamos a esperar? ¿A que también desaparezca este? Acá estamos en una laguna que se la conoce comúnmente como Laguna de los Petroglifos por la gran cantidad que tiene de estos grabados. No son pinturas, sino que son grabados en la pátina negra de esta roca volcánica, que eso es mucho más difícil de hacer. Y si ustedes se fijan, hay manifestaciones de un montón de cosas, pero principalmente hay rastros de choiques,
Si ustedes se fijan, rastros de felinos. Según los investigadores que han andado, estarían hasta unos 3.000 años, probablemente un poco menos. Si se fijan, o sea, el lugar está ideal. Veníamos caminando recién con un viento impresionante y acá estamos recontra reparados. Es un lugar ideal para que ellos, quienes estuvieron, hicieran esta manifestación de algo mientras se refugiaban, se protegían del viento y tienen la salida de la laguna. Estas depresiones que se producen en la meseta son distintivas de las mesetas santacruceñas y se calcula que hay más o menos 300 censadas. Esta es la estancia La Ascensión. Estamos en un punto más o menos equidistante entre Los Antiguos y la localidad de Perito Moreno, en el norte de la provincia de Santa Cruz, sobre la cordillera, prácticamente sobre la cordillera. ¿Cuál es la particularidad de esta estancia? Es una de las propiedades que compró otro de los multimillonarios filántropos que quiso aportar a la creación de parques nacionales en la Argentina. Y se sumó precisamente a las tierras que previamente había comprado Douglas Tompkins para crear el Parque Nacional Patagonia, que fue finalmente creado como tal en el año 2014. Esta estancia pretende anexarse precisamente para armar un gran parque Patagonia que de alguna manera se hermane con el que está del otro lado de la cordillera en Chile y cree el primer parque binacional entre dos países limítrofes como son Argentina y Chile. Bueno, cuando se creó el Parque Patagonia se pensó sobre todo en proteger al macaco viano, pero se le puso un nombre enorme, digamos, Patagonia. Sí, que representara toda la diversidad de la Patagonia. Estamos entre el lago Buenos Aires, lago Posadas, el cañón del río Pinturas, la cordillera. Bueno, la cantidad de atractivos que tiene esta zona, nosotros decimos que tranquilamente competimos contra el Parque Nacional Glaciares. Vos nombraste al pasar el cañadón del río Pinturas y la Cueva de las Manos. ¿Cómo se vincula con esto y cuál es el conflicto que hay con la provincia de Santa Cruz para que la Cueva de las Manos pueda integrar, aunque sea conceptualmente, todo este proyecto? Bueno, como te decía, la intención fue la de ampliar y en ese sentido Flora y Fauna desde el momento 1 estaba comprometida a ayudar a buscar donantes para poder generar esta ampliación. Eso ocurrió, se pudo comprar esta estancia que estamos ahora, que básicamente protege la costa del lago Buenos Aires hasta la meseta. Pudimos adquirir también la estancia Los Toldos, que contiene el sitio Cuevas, y pudimos adquirir algunas propiedades más que están lindantes a lo que es el Parque Patagonia. Pero entre sí, estos tres portales o accesos están desvinculados uno de otro. Claro, no son una continuidad. No hay una continuidad. Teníamos en vista la posibilidad de llegar a la cordillera para poder unir los esfuerzos de conservación del lado chileno con el lado argentino. En ambos casos los nombres son lo mismo, como pasa en Iguazú y Do Iguazú, en una visión grande para poder posicionar a este parque como el centro de un destino turístico y darle vida, economía a toda una serie de... sumar economía, digamos, a lo que es la región. Eso que ven allí enfrente, esa cadena montañosa con ese pico en forma de pirámide, es Chile. Ese lado de Chile, precisamente, está protegido. Es una reserva que se va a integrar a un inmenso parque nacional con el objetivo luego de colindar con un parque nacional del lado argentino, el Parque Patagonia. Esta zona de la Argentina que ustedes ven aquí, presuntamente debería estar protegida y debería ser parte justamente de ese gran parque binacional, pero no lo es todavía. Está proyectado para que así sea y para que se integre a un área protegida binacional con Chile. ¿Qué es lo que ocurre que obstaculiza ese proceso? Intereses sectoriales nimios, casi insignificantes, pero lamentablemente, en términos de política, poderosos. La sociedad rural de la provincia de Santa Cruz decidió obstaculizar este proceso, oponerse a que esto sea un parque nacional con argumentos verdaderamente muy poco comprobables respecto de la producción ovina de la provincia.
Solamente el 2% de la producción ganadera de la provincia de Santa Cruz se desarrolla en este área. Por ese 2%, los ganaderos, los que son denominados ovejeros de esta zona, se oponen a que esto sea un área protegida. ¿Se justifica eso? ¿Se justifica que un interés sectorial quede por encima de un bien común? Esta es la discusión que está planteada y lamentablemente todavía hoy en la Argentina los intereses sectoriales mezquinos y sin mucho fundamento para una zona que potencialmente podría ser turística y dar muchísimo más trabajo, se benefician, prosperan y siguen poniendo escollos a una política de Estado. Seguinos las 24 horas en nuestro canal de YouTube. Seguimos en Ambiente y Medio. La primavera son las flores celestes del jacarandá. En el otoño son estas flores que ustedes están viendo. La de el palo borracho, la de Ceiba speciosa. Ese es el nombre en latín, el nombre científico del palo borracho. Una de las especies más nobles, más afincadas, más propias, más bellas que tiene el arbolado urbano en la Argentina y particularmente en las grandes ciudades, como por ejemplo la ciudad de Buenos Aires. El palo borracho es una especie nativa, es originaria de los bosques tropicales y subtropicales de Argentina, el sur de Brasil, el norte de Uruguay, Paraguay. Es una especie local, una especie completamente adaptada, que además tiene hasta un valor simbólico, porque está muy asociada visualmente a lo que históricamente fue los primeros árboles plantados en las ciudades, cuando todavía el paisajismo era poco menos que un delirio del futuro. El palo borracho en este caso es la planta, el árbol que nos ofreció el vivero de la ciudad de Buenos Aires para seguir en este pequeño intento de colonizar con la idea de plantar nativas. Son más nobles, no se enferman, no compiten deslealmente con otras, no rompen las veredas, están perfectamente adaptadas, son de acá. Y tienen, como en el caso del palo borracho, un valor estético además hermosísimo. Hermosísimo era lo que teníamos hasta ahora, porque en este momento se... Yo dije hermosísimo y vengo a verlo a usted, mire que... Federovisky, le voy a decir una pregunta. ¿Usted reconoce esta tela, este material? ¿Lo reconoce o no lo reconoce? Sí, lo reconozco. ¿Sí? ¿Me dice qué es? No sé qué es, yo lo reconozco, pero no sé qué es. Esto es plástico, Federovisky. Es plástico. Con esto se hacen las publicidades. Derivado del petróleo. Banners, exactamente. El petróleo. Los banners, las publicidades del subte, del bondi, de los carteles grandotes que vemos así en las estructuras esas gigantes, se hace con esto. Con eso. ¿Y sabe qué? Con plástico. Esto no se puede reciclar, no se puede fundir. Plástico. No se puede. Porque son varios plásticos, uno arriba de otro. Entonces, si lo fundís, uno se quema y el otro sale mal, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, vamos a tratar de no fundirnos entonces. Yo te quería contar que una amiga mía... ¿Le puedo interrumpir un ratito? Le voy a molestar. Le quiero contar que acá traje la huerta, que nos la dieron los huerteros de San Isidro. No, bánquese la interrupción, bánquese. Yo me la banco en casa. Nos trajeron esta huerta, los huerteros de San Isidro, para que mostremos que se puede tener una pequeñísima huertita orgánica en casa. No hace falta más que un cajón, mire, un cajoncito, y acá tenemos lechuga morada, tenemos borraja, tenemos lechuga criolla, tenemos cibulet, tenemos romero, que funciona además como un insecticida natural, biológico. Todo esto es orgánico y acá esto, 4 horitas al sol por día y pipí cucú. Siga. Me encantó. Dale. Me encantó la huertita.
¿Le puedo seguir contando? Sí, sí, claro. Mi amiga, Andrea, Su amiga Andrea. hace estas cosas con este material. Ajá. Le voy a explicar. Ella lo que hace es cortar los plásticos ¿De los carteles? de los carteles. Ajá. Y hace bolsito para las compras. Para las compras. Para la hace dama y el caballero. Macetas. Estas son macetas, Federovsky. Eso es maceta. Ey, Estas ¿podemos son ponerla? macetas. ¿Yo le conté lo de la huerta? Federovsky, no me está escuchando. Podemos poner la huerta en la maceta si quiere. Ok. Mire, estas de acá cuelgan. Estas. Uy. No me tire la cartuchera, Bueno, Federovsky. disculpe. Bueno, Listo, chao. esta muchacha, además le imprime con serigrafía diseños propios. Zoec Sustentable. La puede buscar en Facebook. ¿Cómo se llama? Zoec Sustentable con K. Zoec. Zoec. Espectacular, ¿eh? Espectacular. Lo dejo. Estamos hoy recordando de alguna manera el Día Mundial del Medio Ambiente, que se celebra, si es que la palabra celebrar vale para esto, el 5 de junio. Y estuvimos observando que desde que se instauró esa fecha, lo único que tuvimos son malas noticias. Dos conceptos para terminar este programa y para grabarlo en nuestras mentes. En los últimos... el 30%, este es el dato que les quería dar, el 30% de los mamíferos, aves y anfibios que viven en el planeta están en peligro de extinción. Y hoy en el planeta la humanidad extrae 60.000 millones de toneladas de recursos. Recursos es madera, minerales, vegetales, por año. Se está consumiendo el planeta, nos lo estamos llevando puestos. Por lo tanto, alguna vez el Día Mundial del Medio Ambiente tiene que ser una bisagra. ¿Para qué? Para que cambiemos nuestra forma de vivir. Solo nos queda medio ambiente, por eso nosotros hacemos Ambiente y Medio. Y si queremos tomar conciencia de cómo estamos haciendo las cosas en el planeta, miren esto.